Buenísimo. Entonces, sí, Dalia, pues si quieres hacernos como de entrada, platicarnos si antes habían o ustedes, Adel Morazán, usan alguna herramienta, ¿no? Que les permite hacer un diagnóstico o el inicio, ¿no? De una identificación de alguna comunidad. Brevemente nos dijeras cuál es, como para saber, ¿no? Que habían usado antes. Sí, básicamente nosotros como ADEL Morazán, por ejemplo, cuando atendemos a cooperativas o a diferentes ADESCO con implementación de un nuevo proyecto que va enfocado con ADESCO, pero nosotros usamos una herramienta que nos permite conocer 5 áreas de la cooperativa, en este caso, que la hemos utilizado, sea en una cooperativa apícola o de hortaliza. Lo que nosotros consultamos es toda la parte administrativa, financiera, es decir, si los libros contables los tienen al día, si tienen los registros contables ya en documentos impresos, si tienen contador, todo lo relacionado a la parte de contabilidad. Esa es la parte uno. Luego también les consultamos en la parte de medio ambiente, si hacen prácticas que van enfocados a la protección del medio ambiente. Eh, También en la otra parte incluimos la de género, es decir, si en la cooperativa permiten de que mujeres realicen actividades, que también puedan realizar hombres, o si una persona con discapacidad pueda entrar a la cooperativa, todos esos elementos relacionados a la parte de inclusión y género. También hacemos el diagnóstico en la parte de mercadeo, es decir, se les pregunta si ellos conocen a sus clientes, si llevan una planeación de marketing, si tienen los precios establecidos, cómo manejan ellos lo de la publicidad, etcétera. Más enfoques así a la parte administrativa, ¿verdad? Como lo del negocio. Y la otra también es la parte productiva. Acá se les pregunta si las instalaciones que ellos tienen son propias o son un comodato o son alquiladas. Eh, si estos tienen documentos operativos, si tienen controles de calidad que ellos implementen en la cooperativa, si tienen o cuentan con los permisos que les da, si es el Ministerio de Salud, etcétera, si tienen o cuentan con todos esos permisos. Entonces esa parte se les hace esa consulta. Y también en la otra área es la parte organizacional, cómo ellos están en la parte de registro de las reuniones que realizan de asamblea o de junta directiva, si ellos llevan esos controles, las decisiones, cómo las toman, cómo está su estructura organizacional, todos esos elementos que nos permitan a nosotros conocer esa información de base en qué es lo que nosotros vamos a trabajar con esa cooperativa. Entonces, en sí, ese es el diagnóstico que nosotros hacemos, que hemos aplicado hasta el momento con estas cooperativas, pero cuales pues nos permite hacer como ese diagnóstico de entrada y luego mediante el proceso, mediante las asesorías que impartimos, al finalizar ese periodo, el proyecto, hacemos un diagnóstico de salida. Acá hacemos las comparaciones de a cómo quedan las cooperativas, tanto en todas las áreas que anteriormente les he mencionado. Entonces, ese es el diagnóstico que nosotros hacemos como ADEL Morazán. Ya una herramienta así como la que utilizamos el día de ayer ha sido muy diferente. Entonces es una nueva forma de cómo nosotros también podemos conocer los diferentes enfoques de la cooperativa y que nos permitan conocerla más a profundidad, ¿verdad? Entonces la comunidad se pueda expresar libremente, pueda tener esa confianza de comentarlo lo que ellos consideran comentar, ¿verdad? Porque a veces suele pasar de que quizás la pregunta va enfocada en una parte, pero ellos tienen esa confianza y pues sale otro comentario. Entonces eso es bastante enriquecedor en esa parte. Entonces, sí, esa es la herramienta que hemos utilizado como Adel Morazán, que nosotros le llamamos ficha diagnóstica de cooperativa. Ajá. Muy bien, entonces digamos que lo que hicieron ayer, el pilotaje, sí fue en parte muy diferente, ¿verdad? Porque es más a lo Sí, cualitativo, ¿es correcto? Lo sí. que percibiste ayer.
de lo que, pues prácticamente yo te veo como con esto que dices que les permitió expresar libremente, ¿no? ¿Tú qué crees que se dio porque ya hubo previo la cumbre o en sí la herramienta te invita a eso? Sí, una creo que también influyó la parte de darle a conocer como qué es lo de la filantropía, ¿verdad? Esa primer cumbre que hicimos, Ok. creo que eso les abrió el pensamiento a ellos también y creo que de una manera se complementan estos dos procesos. Y ellos ya relacionaban, digamos, lo que ellos hacen con lo que les hacíamos consulta. E incluso al final nos decía, nosotros sabíamos que estábamos haciendo el trabajo acorde a estas características, pero nosotros no sabíamos que existía. Entonces ahí creo que ambos procesos se complementan y la herramienta también es bastante funcional. ¿Cómo te sentiste? Ya ves cuando la repasamos, incluso a mí me pasó Sí, un momento, es que cuando no está en marcha, como que uno, ¿no? Como que, bueno, a mí me pasó el día sí. que la revisamos, como dije, a ver, espérame, sí, ya, ya, ¿no? Y como que decía, no sé, no. ¿Y cómo te fue a ti? O sea, para empezar, me encantaría saber cómo retomaste la comunicación, o sea, decirles, ya regresamos o qué, ¿no? ¿Cómo fue tu apertura? Que también creo que es muy importante como para que volvieran a agarrar, ¿no? Como ese ritmo, por así decirlo. Sí. Sí, sí, al principio cuando me inicié a comunicar con la representante o con la referente ahí de la comunidad, como ellos como comunidad tienen ese nivel de participación, entonces ellos participan en varios procesos que Adel Morazán u otra institución desarrolla y no se recordaban como a qué me estoy refiriendo, vea. Entonces ya les enfocaba lo del video, la experiencia que ustedes les mostraban y ahí ellos ya recordaban ese proceso Mm. y sí, les hice un recordatorio de qué era la filantropía, nos presentamos con el compañero que fuimos y les explicamos lo de la herramienta, el proceso que estábamos llevando, el cual pues, nos permitía a nosotros tener información de base de la comunidad para los futuros procesos que vayamos a implementar. Está muy bien. ¿Y había gente distinta o era la misma de la cumbre? Creo que había distintos. Bueno, te pregunto mejor, no me quedó claro esa parte. Sí, eran los mismos que Ah, eran los estuvieron mismos. en la cumbre. Ajá, el día de ayer llegaron 9 miembros de la DESCO. Entonces sí, son los que participaron en la cumbre que se realizó a mediados de abril. Ok. Ujú. ¿Y cuánto tiempo fue la aplicación de la herramienta? También eso es importante, ¿no? Para saber, o cómo tú dijiste va a ser, más bien cómo decidiste, ¿no? Los tiempos, que se pueden pasar un montón, ¿no? En algún apartado, o no sé Sí, cuál fue el caso. preparé una agenda acorde a las Mm. partes y iba midiendo los tiempos, calculé los tiempos acorde a cómo ellos trabajan, ¿verdad? Entonces, lo programé iniciamos a la 1:15 y terminamos a las 3:45. Entonces fue bastante largo el tiempo, pero logramos obtener toda la información que requería lo del diagnóstico. Y también la disposición de ellos que estaban con esa chispa de trabajar, hicimos lo de las tarjetas y todo, entonces ellos mostraron bastante interés en complementar lo de la ficha. Y también Ay, qué aparte bien. de eso, sí, aparte de eso de la ficha, hicimos por aparte otra información en general que a nosotros nos pudiera servir mucho, como por ejemplo los medios de vida, cómo están conformadas las familias, cuántas viviendas, si tienen servicios básicos, cuáles, también lo de la parte de lo de la religión para tener Ujú. más claro. Entonces, y sí, ahí esos información pues nos permiten a nosotros tener ya esa base de cómo vamos a proseguir, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos también se tomaron en cuenta en esa sesión. Eso está buenísimo porque, ajá, como que lo platicamos y luego ya Sí, no dijimos nada, ¿no? Y en esto de
¿Cómo fue el abordaje? ¿Qué fue primero? ¿Con qué empezaste? ¿Lo de la herramienta y luego o complementaste primero esta información complementaria? Creo que debería de ir. Sí. Sí, sí, para ir entrando como en esa confianza y todo, Ujú. fuimos, nos presentamos, porque no hemos tenido ese acercamiento, ¿verdad? Con los miembros, entonces nos hicimos la presentación y a la vez íbamos completando la información de general, porque también tomamos los datos de los miembros, su cargo que tienen dentro de la DESCO, ya que algunos participan en diferentes comités, entonces todos los datos los íbamos teniendo, su número de teléfono y toda la demás información que he mencionado, los promedios de vida, cuántos niños hay de tales edades. Entonces, primero hicimos eso de la información y luego proseguimos con lo de la ficha diagnóstico. Ah, muy bien. No, pues sí, aprovecharon bastante, ¿no? Sí. El tiempo para obtener buena información y qué bien. Oye, ¿y digamos, qué cosas consideraste que fueron como en especial de los apartados, ¿no? De los tres, bueno, más la parte de indagación, en donde tú observaste que hubo como pues digo, se dieron más tiempo para pensarle, o cuál fue tu percepción, digamos, ya diste la herramienta como observadora, o qué dirías, ¿no? Que estás recibiendo, digo, además de lo que has expresado, la disponibilidad, ¿qué otros aspectos le reconoces a la comunidad? Sí, bastante ellos resaltaban lo cuando mirábamos la característica de que debe de existir esa voluntad en la comunidad, ellos les decían bastante de que ellos a nadie obligan. Incluso mencionaban de que si dado caso una persona estaba como en momentos difíciles, ellos no le decían como que tenía que aportar o algo, sino incluso tenían esa empatía con el miembro o la persona que no podía participar en las actividades que ellos desarrollaban y sí, entonces esta parte de las características nos llevó un poco más de ellos ir analizando, ir haciendo esas comparaciones con las diferentes actividades que ellos hacían, porque incluso también comentaban de que mediante esas características que ellos identificaron en la parte 2 donde solo detallaban a 5, incluso ellos ahí nos hacían mención de que el año pasado les aprobaron lo que fue un proyecto que la Fundación Gloria de Griet busca de fortalecer como a las comunidades mediante este enfoque a lo de la filantropía, donde la comunidad es la encargada de ejecutar esos proyectos. Entonces ellos ahí mencionaban de que al tener estas características o esas fortalezas que hacíamos al principio, lo del FOAR, ellos decían de que es importante que la comunidad pueda tener todos esos enfoques, porque eso les permitió a ellos ganar ese proyecto mediante el apoyo de otras instituciones. Y, y al final, pues era un proyecto que más de $40,000, ya incluyendo todas las Órale. contrapartidas. Sí, entonces eso es bastante bonito y se logra ver el nivel de organización que tiene esa comunidad porque el proyecto en sí era de $15,000, lo que le daba a la fundación, donde ellos lo iban a administrar. Y también otras contrapartidas, ¿verdad? Que fueron las de ellos, que fueron más de 15,000 también, y otras instituciones como la alcaldía que estuvieron involucradas. Y lo que más también llamaba la atención en estas partes fue de que la contrapartida que ellos daban todo dice que lo tienen respaldado. Entonces, si uno les dice, mire, queremos ver cómo llevaban estos controles de este proyecto, ellos tienen toda la información. Entonces, es bastante bonito como ese nivel de organización, compromiso que ellos demuestran para poder ejecutar algo o hacer una acción que va para beneficio de la comunidad. Ellos no buscan el mismo fin para ellos, ¿verdad? Sino que siempre va enfocado para la comunidad. Wow, ¿y qué hicieron, Idalia, con ese, o en qué consiste, o ya terminó el proyecto o está en marcha? Sí, el proyecto ya lo finalizaron. El proyecto se llamaba Mitigando el riesgo y la vulnerabilidad mediante la construcción de una obra de paso para garantizar el acceso a educación segura y de calidad. Ese era el proyecto que ellos presentaron. Igual nos comentaban de que se tuvieron que reunir como ADESCO, con el representante de, en este caso de la Fundación de Acugolfo, que les estaba apoyando en redactar los del proyecto.
y pues lo ganaron y eso es lo que ellos hicieron de arreglar lo de la calle para el mejor acceso a la educación de los niños de la O misma sea, fue comunidad. infraestructura de, Sí, fue, ah, sí, fue pues de lo de la calle. Estaba en mal estado, entonces ellos prestaron ese proyecto para poder garantizar que los niños pues fueran con más, se dieran las precauciones, ver la calle, que tuvieran mejor orden. ay, qué interesante porque, bueno, me refiero a todo lo que comentas del orden, ¿no? Y las capacidades administrativas que tienen. Mm, Pues también la transparencia, ¿no? Ya hay como también varias características que están reflejadas ahí. Y ahora lo interesante es, siento que están muy, a ver, voy a permitir hacer un juicio porque es nomás una interpretación, ¿no? Como muy puestos en la infraestructura, ¿no? O sea, de avanzar ahí. Y me pregunto, ya con todas estas características también, ¿qué pudieran ustedes como Adel Morazán, ¿sabes? Como compartir o generar en conjunto algo que pueda también, como ellos lo ven, permitirles avanzar, ¿no? Y no hablo tanto conceptualmente de que ya sincronizaron con que si es filantropía comunitaria o es una práctica, ¿no? En conjunto con un bien común. No sé, digo, me atrevo a hacer estas preguntas porque lo tienes muy fresco y quizás tú pudiste ver más allá, ¿no? Que te tocó presenciar. No sé qué opinas. O sea, ¿qué te imaginas ya viéndolos más profundamente, digamos? Y tú conociendo del Moracén, como que, ¿no? No sé, me da muchísima curiosidad, ¿no? Ahora que ya digo, ya sabíamos que eran organizados, ya sí. sabíamos varias cosas, ¿no? Que sí se arrojaron en la primera. Y ahora con esto, o sea, no nada más de saberlo, sino de confirmar y además los cómo, ¿qué consideras que, así, ¿no? Como echando, digamos, ideas, ¿qué crees? Sí, ya viendo el nivel que tienen de organización, para nosotros como AES sería como más ese reto de que podemos trabajar de manera en conjunta con ellos, porque como dice usted, al principio lo vimos así, pero ya lo hemos confirmado, que ellos sí son bastante el nivel de organización que tienen y también pensar de qué talleres se les pueden impartir a ellos, ¿vea? La manera de fortalecer o complementar lo que ya tienen. Entonces eso nos lleva a nosotros como a ver, como a pensar en qué otra área nosotros les podemos fortalecer a ellos, porque de una u otra manera todos los conceptos se nos pueden venir a fortalecer, tal como la comunidad, ¿vea? De seguir fortaleciéndonos para poder seguir ejecutando, sigan proyectos, tomarlos de la mejor manera y siempre llevar esa característica que a ellos los identifica, ¿verdad? Como es la presentación de los informes, todo el control de calidad que ellos puedan obtener. Y ellos lo que nos mencionaban, aparte de estas características o las necesidades que veíamos en conjunto con ellos, era de que nos hacían mención siempre de una casa comunal, entonces podríamos ver esos elementos, pero también hacían varias necesidades, entonces al final ellos llegaban como a esa priorización de la necesidad que tenían como comunidad. Entonces ahí como de él es un gran reto que tenemos para ver esos aspectos fundamentales. O sea, ellos siguen con lo de la casa comunal. Sí, sí, lo Ok. resaltaron bastante. Sí, me imagino que es ahora, ¿no? Lo que ven como que puede. Yo lo que creo es que lo que ven ellos de tener la casa comunal es que pueden tener como un punto de encuentro y de desarrollo, ¿no? Per se. Sí, O sea, no es tanto el inmueble, sino el espacio que yo digo ellos, holístico también, ¿no? Porque sí están viendo que se está sucediendo, ¿no? Esa interconexión y que les permite avanzar. Entonces, en este sentido, eh, ayer hacía esa reflexión con Bernardo de pensar, a ver, yo lo que leí en la cumbre es que tienen el interés en la cuestión ambiental, ¿no? Y más que de medio ambiente,
percibo que tienen interés en darle como ese valor al patrimonio natural y a la conservación, ¿no? Más que decir amigables con el medio ambiente, ¿no? Que eso es muy avanzado. Por lo menos me atrevo a decir que en El Salvador poco lo vimos, ¿no? Y ¿Verdad? hablábamos de eso, que está bueno porque puede ser como un inicio, ¿no? Ese es como algo transversal. Lo otro que considero súper importante, Dalia, y que ayer también se lo decía a Bernardo, porque no sabemos qué talleres, ¿no? Nosotros vamos preparados para trabajar con ellos el viernes, que incluso le decía a Bernardo, ¿por qué no permitirles a ellos que también se formen en indagación para que luego ellos puedan tener como esta capacidad de sus conversatorios, desarrollarlos, ¿no? Para lo que sea y que sea una parte que la podemos iniciar ese viernes, obviamente con herramientas lúdicas y todo, y decirles, ustedes acá pueden tener esta oportunidad, ¿no? De hacer sus grabaciones, ¿sabes? Como una réplica de lo que ustedes ya se avanzó y que se vaya fortaleciendo para que entonces vean los cómo lograr la vinculación con otras alianzas que puedan sumar a la infraestructura que requieren y la inversión que requieren, ¿no? Porque me imagino que es una inversión pues amplia, ¿no? De querer hacer una casa comunitaria o bueno, comunal. No sé, o sea, eso puede ser en el sentido que también podemos abordar, digo, ir preparados, ¿no? A un abordaje Sí. sobre liderazgo o sobre, ¿sabes? Porque yo lo que le decía a ver, o sea, nosotros encantados de hacer como si ellos deciden, ¿no? Una formación, como ya una plusvalía que Morazán, ¿no? Les está ofreciendo. No sé qué, eso, que quede abierto, ¿no? Porque digo, sí les podemos decir, a ver, vamos a hablar a coordinar, ¿no? Una primera experiencia ambiental, un área, si es que sale, ¿no? Donde quieran ustedes. Y a la par, o yo pensaba que Morazán, que tiene toda esta oferta de emprendimientos, cómo canalizar, que realicen un fondo de ahorro para tener, ¿no? Para la infraestructura, ¿sabes? Como, bueno, acá en México lo están haciendo en un fondo de ahorro, están con una partida extra ahorrada para la construcción de un consultorio médico de atención comunitaria, porque no existe. Ya tienen avance ese fondo de que ahorran y todo lo que ahorran lo dirigen hacia la compra de sus insumos agrícolas. Y cuando dijeron, bueno, eso ya lo tenemos, ya lo hemos manejado durante años, ahora demos un paso más allá en un intercambio que hicimos con fondos de Colombia, donde decían, nosotros en la pandemia implementamos un fondo para la salud. Les gustó en México y lo implementaron. O sea, estas ideas de construcción donde ustedes no se descoloquen de lo que ya hacen y saben hacer, y también darle cabida, ¿no? A lo que puede conectarse de cadena de valor, lo que estaba pensando. No sé, me atrevo a decirte todas esas ideas porque ayer también yo estaba así pensando, ¿no? Que le decía a Bernardo, es que estemos abiertos a que sea, o sea, que sí podamos hacer algo con ellos, ¿no? No Sí. imponer. No sé qué opinas tú. Digo, son puras ideas, ¿eh? Atreví a expresarlas por los avances que estoy percibiendo que obtuvieron ayer. Sí, y me parecen bastante interesantes sus ideas. Incluso la comunidad Los Pérez, mediante un proyecto, tienen un grupo de autoahorro. Y hablábamos ayer con la encargada de, bueno, la presidenta del grupo de autoahorro, que en este caso era Nia Melvin también, la que estuvo reunida con nosotros. Ellos hacían mención de que también tienen destinado un cierto porcentaje para diferentes actividades, que va aparte del ahorro personal que tiene cada uno. Entonces ahí vemos también la visión estratégica que ellos tienen para poder hacer cualquier actividad, vea. Incluso que eso era para lo de las calles, porque incluso en este momento están, como comunidad, están trabajando en lo de las calles, están arreglando un tramo y nos comentaba ella de que para poder avanzar en esos trabajos,
Cada persona se coordina y trabaja los días domingos, que son los días de que ellos pues descansan y aparte de eso dedican ese tiempo para la comunidad, incluso las personas los sábados. Y también en la parte de lo del emprendimiento, eh, ahí se han identificado emprendimientos los cuales se les están dando asesorías, pero no todos están atendidos. Entonces ahí sería como encadenar, vea, como usted mencionaba, esos emprendimientos a modo de que ellos puedan tener ese liderazgo o fortalecer ese desarrollo en ellos mismos. Entonces me parece bastante interesante y quizás podemos seguir dialogando para ver qué podemos realizar en conjunto. Sí, Dalia, yo creo ahorita que te escucho también. O sea, lo mismo que hicimos con ustedes, poder dedicar el viernes de acuerdo a lo que salga, ¿no? Y si en esos ejes sale como planificación, ¿no? O algo, un aspecto de administración económico, pudiéramos referir ciertas experiencias. Por ejemplo, ahorita me vino a la mente en Costa Rica, el Fondo Monteverde. Es un lugar donde se organizan, hay producción de café y así. Esos emprendimientos tienen una partida, un porcentaje de la venta del café que venden a granel y lo dan para proyectos de educación, ¿no? Entonces, si mi café cuesta 10 pesos, yo doy un peso por bolsa que vendo y se va a ese fondo, ¿no? Y lo van ahorrando. No sé, digo, como abrir ideas quizás sea también parte, ¿no? De ese estímulo, porque yo sí los veo como que si pudieran, ¿no? Como receptores eso, ¿no? Como una asesoría o una o esto que hacemos con ustedes, como ese intercambio, ¿no? De ciertas experiencias donde ha habido, pues también está en la escuela que trabajaba hace años, que hubo un temblor, etcétera, y se creó un fondo y la gente, pudo hacer sus coinversiones para recuperar aulas y luego esas aulas se donaron a la misma escuela donde se impartían las, ¿sabes? Como no sé, también pienso que pudiera caber, ¿no? Cierto interés, ¿no? En abrirles a ellos un poco con estas experiencias que se han realizado, ¿sabes? Como una polinización de otras experiencias para que ese día, de acuerdo a los ejes que están, ellos pudieran también sentirse como estimulados, ¿no? De cierta manera pues en este intercambio y quizás en algún momento lograr, ¿sabes? Igual que ustedes tuvieron el chance con el Fondo Mónica Yandró, quizás con los mismos representantes de los fondos, ¿no? Como decir, no sé, son puras ideas, pero siento que lo que yo percibí de cuando ellos por eso es entre pares, se comunican lo que han logrado y cómo le han avanzado, pues les da un montón de ánimo porque ahora sí que no es alguien que no tiene nada que ver, ¿no? Y que ni siquiera está ahorrando, sino es entre mismos ahorradores y mismas comunidades donde ellos dicen, oye, mira, nosotros tuvimos este reto y lo hicimos así, así, y se inspiran, ellos ya luego ven los cómo, ¿no? Nada más la idea les detonó como, o les hizo, ¿no? Así como, les generó, ¿no? Como cierta conexión que dijeron, nosotros también. En fin, no sé, porque si yo ya le decía ayer a Bernardo, a mí se me hace que va a ir más allá, ¿no? Que del taller que estábamos pensando. Ayer cuando te escuchamos, porque estábamos juntos y te escuchamos en el audio, yo le dije, no, va a ir más allá de probablemente, ¿no? De lo que nosotros pensamos que requieren. Y mira, ahora, ¿qué puedes comentar? ¿Qué parte consideras que para ti o cómo fue la experiencia de un apartado a otro? ¿Fuiste navegando con la herramienta o hay una donde dijiste, aquí como que nos atoramos o aquí, no sé, ¿cuál fue tu percepción de facilitar, ¿no? En los tres apartados que están. Sí, en la parte uno nos permitió que ellos pudieran identificarse, ¿verdad? Ir como contando esas ponderaciones. Y bueno, al principio les expliqué las partes de cada herramienta.
y con a mediado que íbamos trabajando cada una de las partes, íbamos como en esta secuencia. Pero te decía, vamos a la parte uno y esta uno nos va a permitir poder avanzar a la parte 2. Pero hablábamos con ellos de estar siempre atentos a las características y si una les hace resonancia, como que las fueran anotando, ¿vea? Porque eso nos iba a permitir ver qué característica era más importante para la parte 2 donde teníamos que seleccionar 5. Y sí, quizás en donde sí sentí como eso de que eran como bastante información para ellos. Bueno, la parte de las características que tiene el apartado 2 que también son importantes, pero donde ellos iban a seleccionar, ¿vea? Entonces, ahí fue como ir teniendo dándoles ese tiempo para que ellos fueran pensando, y se les iba explicando qué decía relación cada característica, para que ellos fueran pensando cuál de verdaderamente les identificaba a ellos. Entonces creo que en la parte 2 hubo como esa distancia ahí de tiempo, ¿vea? Entonces, donde ellos iban analizando cada una de ellas y a la vez pues íbamos poniendo esas ponderaciones. Para la parte de las ponderaciones, al inicio fue como que solo una persona quizás daba su punto de vista, pero lo que buscaba pues no era eso, entonces llegamos a un consolidado donde cada persona tenía que decir si estaba de acuerdo o dar otras opiniones. Igual nosotros les explicábamos de que si no estaban de acuerdo podían dar su ponderación y nosotros sacábamos el promedio, que igual íbamos a tomar en cuenta sus opiniones, que por eso no se preocuparan, ¿verdad? Entonces ellos ya iban teniendo más esa confianza de opinar. Y pues que todas las características ellos sentían que los identificaba, pero al final se llegó al consolidado de cuáles en sí los destacaba como comunidad. ¿Nos Entonces creo que puedes en esa parte, compartir cuáles? Bueno, sí era mucho, es mucha información, ¿eh? De hecho. sí. ¿Tú qué harías ahí, Dalia? ¿Lo reducirías o está válido? O sea, es tan amplio porque precisamente luego las herramientas cierran, ¿no? Como dicen, uno, dos, tres, cuatro. Elija uno, dos, tres, cuatro. He observado que no te metes en más temas, ¿no? Y quizás no es ninguna la que te representa, pero dices, ah, pues esta está cerca, pongo esta. No sé, por eso es tan abierto. Sí, ¿Qué harías en tú esta, ahí? no, la verdad que son características bastante esenciales y quizás por los tiempos, bueno, lo de las características me parecen bien. Solamente desde que ellos, al momento de uno estar facilitando esta parte, es como irles explicando y ellos ya lo van relacionando con la actividad que han hecho en la comunidad. Tal vez alguna, pues casi, pero a ellos no les convence mucho. Entonces siempre es como, quizás es dejar más tiempo para esta parte, pero sí es bastante Ok, fundamental, sí. Y la muy buen característica punto. que ellos, sí, la característica que ellos tuvieron como más esa resonancia fue el esfuerzo colectivo donde ellos, pues, toda la comunidad contribuye. Ellos se identificaron, en eso se identificaron rápidamente, entonces fue como eso es lo que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Eh, la otra característica fue que la toma de decisiones la toman de manera comunidad, no hay como una persona que les influencia las decisiones, sino que todo va relacionado a la comunidad, ¿verdad? Que toman sus decisiones. Y también que tienen una motivación comunitaria que también personas que no son de la comunidad pueden incluso dar ideas a la comunidad, ¿vea? Entonces eso también lo destacaban ellos. Y la otra era que usan los recursos que tienen como comunidad, los desarrollan a modo de utilizar, ¿vea? Como hablábamos de lo del capital social, esos elementos que ellos tienen para poder desarrollarse. Y la otra que ellos seleccionaron fue la de gestión comunitaria que ellos realizan el trabajo y que ellos son el principal, los que organizan todas las actividades. Creo que esas son las que ellos resaltaron en esa parte, esas características. Oye, pues están como muy cohesionadas también, ¿no? Como que no están disparatadas, como que te va dando reflejo, ¿no? De si sí es Sí, cierto lo que están diciendo, o te dicen, no, todos estamos de acuerdo, ¿no? Incluso en la misma
ejercicio de seleccionar, pues no, ¿no? Se nota que no estaban de acuerdo. Órale, Sí. están muy consistentes. Entonces ahí tú darías más tiempo, para poder darles oportunidad de que se identifiquen los ejemplos. ¿Cuánto diste en ese apartado? En esa di 50 minutos. ¿Cuánto te Ajá. parece para adecuar, ¿no? Y irlo sabiendo. Y bueno, quizá por lo de siempre tomar en consideración que no todas quizás las personas puedan llegar como a entender a la primera, ¿verdad? Entonces, hay ciertas personas que para poder comprender requieren un poco más de tiempo. Quizá lo mínimo una hora por cualquier, digamos, actividad que se pueda hacer con ellos para identificar estas cinco, porque son más de 10 características. Entonces, para poder Sí. seleccionar esas cinco, entonces se requiere un poquito más de espacio o de tiempo. Bueno, pues es muy moderado lo que propones, o sea, ni siquiera es como tanto más tiempo, ¿no? Aumentarle a una hora y pon tú tener, ¿no? 1 hora 10 por cualquier ajuste, pero sabes que Sí, en 1 hora, ¿no? En 70 minutos lo puedes, ¿no? Como coordinar, creo que es muy prudente, porque sí, sí, yo considero que incluso a ellos les sirve para reflexionar, ¿no? Cuáles no conocían o cuáles quizás empiezan a explorar o a experimentar, ¿no? Como comunidad, como grupo, como colectivo, este, y, y no lo sabían, ¿no? Lo están interiorizando apenas. No sé si fue ese el caso con ustedes. Algunas características. sí, algunas características ellos sí identificaban, pero no era así como mucho, ¿verdad? Entonces, y decían ellos, pero nosotros sabemos que estamos haciendo tal cosa, pero no sabíamos que hacía referencia a esa característica, decían ellos. Entonces, sí, algunas sí las desconocían, pero las Ah, otras sí ya excelente. tenían claridad de que era esa característica que ellos tenían como comunidad. No, pues está genial. Y y por ejemplo, ¿cómo se sentían ellos interactuando esto que decías, ¿no? Que quizás unas personas requieren pues otro ejemplo, un poco más de tiempo. ¿Cómo percibías al mismo grupo, ¿no? Se apoyaban entre ellos o cuál fue su reacción, ¿no? Sí, en esta parte fue, bueno, yo notaba porque algunos se quedaban como así, como pensando, ¿qué está diciendo? Entonces ya como a dar como esa explicación, pero otros sí ya captaban y iban anotando su característica. Entonces ya los demás se quedaban como un poco más como apartaditos, como que no opinaban mucho. Entonces, eso me podría dar a mí entender que no me estaban captando lo de la característica. Entonces, eso, y sí, hubo unas personas que como estaban cerca, entonces decía, pero ¿qué opinas vos de las características? Y se ponían a dialogar entre ellos. Entonces ahí también se fortalecía como ese entendimiento a qué se estaba haciendo referencia lo de las características. Y creo que eso fue bastante aceptable, bastante funcional, de que existiera esa comunicación entre ellos, esa confianza entre ellos de consultarse, dialogar, ¿no? Y a modo de que llegar a un consolidado. Creo que eso ayuda bastante y permite obtener los resultados que nosotros esperamos obtener. Pues reconocerte que la facilitación, porque el hecho también tú, ¿no? De llevar los ritmos, o sea, sabes, como adecuados para ellos, no los tuyos, ¿no? Porque luego, sí, ¿no? Uno como facilitador con los nervios de querer cumplir, ¿no? Con lo que fuiste, pues puedes salirte, ¿no? Desbordar y decir, bueno, pasamos a la siguiente, vamos. El hecho ¿Verdad? de que tuviste como esa capacidad también de animarles, ¿no? Si los viste ahí como apartaditos, pues también tú en esa facilitación decirles, ay, pues platíquenlo entre ustedes o a ver, compártanse qué ve uno, qué opina el otro. Creo que es también, pues muy valioso, ¿no? Tener esa capacidad de crear la confianza, porque finalmente el ejercicio, más que evaluar, es de crear confianza en ambos sentidos, ¿no? A ustedes como a Adele
y a la misma comunidad como reconocer lo que ya saben y reconocer lo que quieren saber, ¿no? Lo que quieren ampliar, no hay una evaluación, por eso te decía, ¿no? Sí me gusta, sí la herramienta se llama así, pero no necesariamente es que va a salir, o no sé tú si tienes un puntaje o cómo la estás interpretando, también eso es otra. Sí, es más que para conocer, porque yo igual no les dije, miren, es como un examen para la comunidad, Ujú, no, ujú. sino que es más que todo saber más de ustedes, saber cómo están, cómo se identifican como comunidad, términos así, donde ellos, aparte de como ponerlos esa atención, sino que como de animarles, de reconocerles el trabajo que están realizando como comunidad, su participación, etcétera, ¿vea? Entonces, eso es más que todo. Ay, perdón, Ver, dale, voy a tomar agua, pero es que estoy así como, hasta soñé que, soñé que teníamos este Zoom. Le permito a ver porque él también Ok. cuestiones de audio y todo. Yo aquí estoy, nada más voy a tomar un... Oye, Dalia, pues sí, también reconociendo esta habilidad y capacidad para dirigir la herramienta, que me estoy dando cuenta que sí se requiere que haya alguien justamente interpretando, por llamarlo así, y dirigirla. Eso era una pregunta que quería hacer, más bien que quiero hacer sobre el lenguaje de redacción que tiene la herramienta. Si en primera, a ti como aplicadora de esta herramienta te permitió tenerlo en el lenguaje o hubo una traducción en vivo o así que tuviste que hacer de algunas palabras, adaptación para que justamente fuera más cercano, más amigable. Eso, ¿no? Que cómo lo resolviste. Se ve que lo estudiaste la herramienta antes para llegar con los conceptos o las palabras, pero ya en vivo y con la comunidad, como decías, hay personas que, por ejemplo, los que no sabían escribir, o leer, pues tienen otra connotación, ¿no? Distinta a la del lenguaje que está ahí en la herramienta. Y esa es la pregunta, ¿cómo fue ese? Sí, sí, gracias, Fernando. Sí, a medida de bueno, se estudia la herramienta, se ponen como esos ejemplos. Creo que la parte de la comunidad se identifican los términos más con ejemplos. Entonces, cuando lo estaba repasando, decía qué ejemplo, y ahí iba ir estudiando esa parte, y al momento que estábamos con la comunidad Los Pérez, cuando miraba que se quedaban así como, porque hay unos términos que sí, ellos rápidamente se identificaban, pero cuando habían esas características que ellos no se quedaban así como pensando, ahí les decía, bueno, en este se refiere a esto, por ejemplo, esto y lo demás, vea, para manera de facilitarles el entender a qué características nos estábamos haciendo referencia y que creo que eso es bastante, que uno se adapte al lenguaje de ellos, a la manera de entenderlo de ellos, porque uno puede estar con diferentes grupos, pero uno ya al momento de tener como ese acercamiento con la comunidad le permite saber en qué nivel de lenguaje le puedo comunicar las cosas, ¿ve? Entonces creo que eso es bastante funcional también, adaptarse a lo que ellos son. Sí, oye, y otra pregunta es más técnica. El formato ya sí lo pudiste ejecutar bien, las casillas, las celdas se te activaron bien o tuviste algún reto ahí con el formato ya. No tuve ningún inconveniente, incluso es bastante amigable la herramienta, me funcionó muy bien, no tuve ningún inconveniente. Lo de las casillas se marcaban correctamente, los espacios donde iba a digitar el texto también. Es bastante funcional, no tuve ningún inconveniente con lo de la herramienta, todo salió bien. Vale, pues esas eran mis consultas. Gracias, Idalia. Qué Bueno, emoción. gracias, Fernando. Gracias, Bert. Sí, te quería preguntar si lograron grabar o no, cómo hicieron esa parte hablando de lo técnico, Idalia, o todo fue capturar por escrito. Sí, grabamos la mayoría de la sesión, la primera parte, y
lo de la parte de las características, cuando ellos iban a poner las ponderaciones, solo tomamos apuntes, pero ya las demás donde ellos discutían las características, ahí sí grabamos la mayoría de, de la sesión. Entonces, sí tenemos las grabaciones, sería de volver a retomar para poder hacer las transcripciones de los resultados que hemos obtenido. Buenísimo, pues muchas felicidades y te agradecemos un montón que pues nos diste el espacio para, pues ahora sí, lo digo antes, siempre es como, ¿no? Recién uno está con todavía, ¿no? Como con la atmósfera, con el ánimo, digo, pues hay que aprovechar, porque decía Sadie, ya, luego lo vemos, le digo, ay, no, luego cuando le dije, voy a preguntarle si ella puede mañana me dijo, bueno, se ponen de acuerdo, ¿no? De hecho, ya luego Sí. quiere, pero nosotros hoy tenemos dos con las CIS que vamos a conocer en Sonsonate, bueno, a través de Adel Sonsonate, y justamente vamos a empezar con la herramienta. El primer reto es que nos están asignando solamente 45 minutos. Digo, ya le decía a Bernardo, ¿no? No va a ser posible. Vamos a llegar a una parte quizás y también abrir la confianza, ¿no? Porque no nos conocemos, entonces en eso andamos. Y lo que nos has transmitido, bueno, a mí en lo personal sí me da una dimensión, ¿no? De por dónde y también justamente el hecho de que esté también la compañera Azucena, pues que nos ayude igual, ¿no? A hacerla, digo, hablamos el mismo idioma, pero sí hay variantes, ¿no? Como la adecuación para que pueda haber esa confianza y también que podamos eso, lograr lo que tú lograste, ¿no? Estar en un lenguaje adecuado al contexto y Sí. que les sea fácil avanzar y no lo contrario, ¿no? Que se sientan dentro de una complejidad, pues no se quiere eso con la herramienta, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas felicidades, creo que fue un excelente trabajo. Seguramente ya luego, también apóyate de ver para que te dé, ¿no? Como recomendaciones para la transcripción, ¿no? Intenta tú, pero también él lo hace, él es el que se dedica, ¿no? A hacer las redacciones y la síntesis. Él te puede, si tienes alguna pregunta o lo que sea, apoyar en eso para que también, yo digo que está bueno el ejercicio para medir, ¿no? Cuánto te lleva esta herramienta que tú digas cuando la voy a aplicar me lleva tantas horas aplicar, me llevó tantas horas recuperar, más escuchar los audios, ¿no? Como para saber bien, ¿no? Cuánto le van a invertir y qué están obteniendo, ¿no? De esta inversión de tiempo, porque es muy diferente que yo te diga, ay, sí, hazla, ¿no? Pues yo tengo el tiempo, ¿sabes? Es ser adecuados en el contexto que estás, cuánto implica y qué te va a dar, ¿no? Sí, también es una inversión visto así, ¿no? Entonces decir, son tantas horas y obtuvimos esto. Yo considero que si ya tú ya estás percibiendo y ya te está permitiendo tener una referencia mayor y la comunidad sentirse, ¿no? Como que ya la misma herramienta les está devolviendo, pues ya cumplió una parte, ¿no? Ya luego cuando veamos los resultados, cuando los tengas, aunque nosotros estemos en Sonsonate, no importa. Si quieres, yo diría, aunque le vamos a dar espacio antes de ir a la cumbre, sí nos servirían para el diseño de la parte 2, ¿no? Como ya incluir, Ujú. irle sumando a lo que estamos generando, no decir, ay, eso luego, sino en lo posible, ¿no? Ya con lo que nos has contado ya sumamos. Y lo que quieras irnos compartiendo, que puedas, que tú digas, bueno, esto para hacerlo en combinado, ¿no? Ir recolectando, porque pues ahora estamos en el diseño de la segunda parte, ¿no? Además de lo que ya sí se sistematizó, pero esto que tú recolectaste, pues es súper valioso para avanzarle, ¿no? Y que también sale de las personas de la cumbre, no es como, hay alguien más de como, ¿no? Son ellos Sí. mismos. Entonces, lo podemos sumar perfectamente, siéntate en confianza de enviarlo, porque sí vamos a estar trabajando, ¿no? Aunque estamos allá, vamos a estar trabajando en el diseño y demás. Entonces, pues mil felicidades, pues que celebres Gracias. ahí tu logro y que le compartas al equipo.
Muy bueno. Y pues sí, ya nos vemos pronto, Idalia, con muchísimo gusto. Y bienvenidas todas las ideas que tengas para pues lo que vamos a hacer, ¿no? Del viernes. Ya veremos qué sale, pero también está válido si tú lo reflexionas y dices, es que les serviría tener como estas experiencias, orientarlos hacia acá, porque tú ya lo viste, ¿no? Ahora sí que tú tienes la versión, yo le llamo 360 grados, ¿no? Viste todo, sentiste todo, también por favor, apóyanos en eso para ir preparados, ¿no? Decir, pues quizás esta experiencia, este video, estas cosas que nos des como esa luz para llegar, con lo apropiado, ¿no? Se vale, para eso nos estamos preparando, ¿no? Pues mil gracias, un abrazo, saludos a todos por allá y seguimos, pues ya viajamos, yo te iba a decir, mañana no, ¿verdad? El sábado. Yo me quiero ir mañana. Sin maleta Ya y va a todo, pasar. pero ya me quiero ir. Muchas Sí, igual. gracias, Idalia. Saludos a todos por allá. Gracias, Ya Idalia. estamos. Gracias, Abrazos. Que sí, gracias tengas por muy el buen tiempo. día. A ti, qué valioso. Un Y abrazo, cuídate mucho. Gracias, Ver. bueno, Nos igualmente ahí me vemos. comunico con Bernardo para ver las transcripciones. Claro, Muy cualquier bien. consulta acá me avisas. Vale, de acuerdo, Gracias, muchas gracias. abrazos. Y al tener la herramienta ya completa de los buenos resultados, se la voy a Sí, compartir. sí, por Vale. Gracias. favor, siéntete en confianza y vamos a estar atendiendo porque de eso también lo vamos a usar para la cumbre, para el diseño de la parte 2. Va a ser todavía Sí, más potente. sí, Sí, con respecto de la cumbre, ya nos confirmaron lo de la disco que la vamos a hacer el 30 de julio a las 2 de la ay, tarde. qué bueno, qué bueno. Sí, Ya, es mejor porque el martes era muy próximo, ¿no? Llegar, sí, hola y pum. No, y sí, sale. ya. Sí, no, yo de acelerada, sí, y dijo, le digo, no, Sí, ella me dijo el martes, le dije, sí, el martes, y luego dije, no, espérate, si van a llegar el lunes, sí, sí, yo creo que lo importante es que todos tengamos oportunidad de revisar lo que se sistematizó, más tus hallazgos con la herramienta, para entonces también darle contenido y nuevamente definir, o sea, si ya hay un avance, podemos redefinir un eje de indagación, ¿no? Muy puntual de lo que ya se avanzó. No tenemos por qué quedarnos con el capítulo último. El capítulo último es lo que tú hiciste ayer. Entonces, guiémonos de ese capítulo, ¿no? Ah, mira, salió el dedito. Buenísimo. Muy bien, pues estamos atentos a recibir la información y gracias por la confirmación. Ya iremos preparadísimos para ese entonces. Gracias, Idalia. de Gracias, Ver. acuerdo, un gusto Cuídense haberlos mucho. saludado. Bueno, Igual, buen feliz día. día. Buen día. Gracias.